Bien, señores, tenemos el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas. Poco trunco. Bien, bueno, pero ellos vienen ahorita. Viene Luis Vargas, vamos a comenzar con él. Le damos la bienvenida. Luis es el hombre que más gotas nos echa en los ojos, por eso siempre vemos claro las cosas, ¿verdad? A veces en privado peleamos un poquito, pero Luis es un hombre que... Se te aprecia. No, y que en este momento es necesario, porque el país está en una recta final. Entonces nos estamos matando todo en un cuarto oscuro, ¿verdad? Por muchísimos intereses raros. Antes de entrar en detalles sobre la economía, Luis, ¿tú consideras que se están diciendo muchas cosas que no son ciertas por razones exclusivamente políticas y que no nos detenemos a revisarlas? Se dicen cosas que no son ciertas, pero también se dicen cosas que son relativamente ciertas. Es decir, que pedazo de verdad. Sí, es un aprovechamiento de una coyuntura. Ahora, si fuéramos a caracterizar el momento, yo señalaría de una manera muy puntual que real y efectivamente el país ha vuelto a desaprovechar una coyuntura importante en su proceso histórico, porque estamos envueltos en dimes y diretes personales, en encumbramiento de figuras que no es suficiente el pañete de crema para poderlo hacer potable a nivel de los medios de comunicación, y los reales y graves problemas nacionales no están siendo tocados, no solamente desde una perspectiva nacional, sino también internacional. Ni siquiera estamos observando las implicaciones que tienen los conflictos en el extranjero, tales como lo que están ocurriendo en España. Señores, ya España colapsó. Y ese colapso de España, hay que prepararse, va a dar un enorme coletazo a toda una serie de grupos económicos y financieros muy estrechamente vinculados a esas grandes corporaciones y, ¿por qué no?, mafias en España. ¿Y qué precio tiene, qué peso tienen las grandes corporaciones en nuestras elecciones ahora mismo? Determinante, fíjense que la misma... Porque aquí no tenemos Repsol, ni tenemos las Malvinas, ni tenemos... No, aquí inclusive acaba de un famoso cantante espantar la mula de Punta Cana, que está estrechamente relacionado con todos los conflictos que están ocurriendo en España. O sea, aquí tenemos de los principales grupos españoles que están radicados en República Dominicana. Ahora bien, lo que quiero destacar es que si ciertamente nosotros no tenemos, ¿verdad?, una compañía como Repsol, ¿verdad?, pero Repsol es la manifestación de la enorme crisis que está ocurriendo, digamos, en España, de la cual hay un sinnúmero de desinformaciones a través de los medios de comunicación. Pero yo no quiero hablar, aunque podemos así al final tocar las implicaciones que tiene la nacionalización parcial, ¿verdad?, el apoderamiento parcial de parte del Estado argentino de yacimientos petrolíferos fiscales en Argentina, que es, digamos, el gran debate ahora mismo. Pero volviendo al caso de República Dominicana, nosotros estamos, como ya señalé, en una coyuntura donde se han hecho anuncios, todavía falta algunos, por ejemplo, lo de la venta de uno de los principales bancos privados en República Dominicana. Fíjense que todo esto ha sido de una manera muy racional, calendarizado, cerca de las elecciones. Y al mismo tiempo se ha incurrido en un enorme déficit fiscal que galopa a nivel de cerca. Entonces la cervecería fue calendarizada. Sí, sí, eso está claro. Y también está calendarizado el anuncio inminente de la venta de uno de los principales bancos en República Dominicana. El mismo hecho de que se haya incurrido de manera
digamos, monstruosa, en un déficit de cerca de 10.000 millones de pesos, era que se tenía el conocimiento de que iban a entrar decenas de miles de millones de pesos. Si se van de aquí, Luis, no hay a dónde ir. Pues son ventas que se están haciendo. Bueno, pero inclusive lo único que te digo es que no hay a dónde ir. Te quiero preguntar algo, te voy a interrumpir. Sí. Como economista que tiene que vivir, porque tú y tu familia comen, ¿verdad? Y tienen que comer de algo que no sea de la docencia. Periodistas como Gracie de la Cruz o programas de opinión como nosotros pueden sobrevivir asumiendo posiciones claras en estos momentos en que hay que decir cosas, nosotros tratando aquella famosa frase del hombre y sus circunstancias o el arte de lo posible, nadar, ¿verdad? Nadar en la medida que las aguas nos lo permitan. ¿Es posible sobrevivir asumiendo posiciones como la que nosotros, tanto tú como nosotros, estamos asumiendo? Mira, el país ya colapsó. No importa lo que digan los funcionarios del Banco Central o del Gobierno Central o de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas. Esto ya se desfondó. Entonces tenemos un serio problema y es de parte de nuestra élite empresarial que no acaba de entender, porque no entienden que ya esto llegó a final y que si aquí no se debaten seriamente los problemas, ¿verdad? En eso este espacio representa sin lugar a dudas uno de los principales medios para exponer una serie de problemas. Esos propios intereses de miles de millones de dólares que se han venido acumulando. Entonces es bueno que se diga para pero ellos. Claro. O sea, es que no tiene ninguna orientación. Oye, pero cuando hablan los funcionarios del Banco Central, oiga, esto da grima, no hay problema, pero cuando usted le revisa el balance, porque son numeritos, el patrimonio, oiga, en 2 meses pasaron de 28.000 millones de pesos con signo negativo a cerca de 32.000 millones de pesos. O sea, ¿cómo es posible que un patrimonio, el capital propio de un banco, en este caso el banco ¿verdad? Del Estado, ¿verdad? Que es el instituto emisor, en 2 meses ya 4.000 millones de pesos como si nada? Mire, uno agarra ese balance del Banco Central, tampoco quiero discutir, porque inclusive yo he emplazado al gobernador del Banco Central, y por qué no, puedo señalarlo directamente a un debate a Silverio y al mismo Reyes, que le vamos a demostrar el colapso del Banco Central. Aquí sencillamente esta élite empresarial le importa un bledo lo que esté ocurriendo. Y eso mismo que tú has estado manifestando como preocupación de la devaluación, o sea, de nuestra moneda nacional, está presente ahí. Tú no puedes, oye bien, seguir acumulando valores en circulación, que son esos títulos que emite el Banco Central, hasta encaramarse a cerca de 250.000 millones de pesos. Y entonces tú me vas a decir que la gente de Barrigol, lo que nos venden bonos soberanos, los venezolanos que vienen a hacer centros comerciales millonarios aquí, los que vienen a invertir en industria avícola como Pollo Cibao, lo de Verizon, el hombre más rico del mundo, Coca-Cola, la cervecería Presidente y Bohemia, y hasta los Leones del Escogido. No, y te falta mucho todavía. Y todo eso que no se han dicho por razones de ganancia y capital. ¿Tú consideras que esos son unos tontos que vienen a invertir aquí en un clima de un sitio que ya explotó? Yo no considero a ningún empresario tonto. Lo que estamos observando es que sencillamente no se están analizando problemas y se están vislumbrando tendencias. Eso mismo que acaba de señalar es una prueba palpable de lo que yo estoy diciendo. Ya el país cambió, ya el país se transformó. Los grupos de poder han sido recompuestos en República Dominicana. Ya República Dominicana no es lo mismo. Y aquí no se acaba de entender que el peso que tenía León Jiménez ya no lo tiene en la vida pública nacional. Ningún peso ya. Bueno, tiene ningún peso. Le queda un banco, no quiero entrar en los le queda un banco. Con los intereses que tienen de
desde sectores inmobiliarios, pasando por uno de los principales propietarios de terrenos de República Dominicana, que no se desconoce hasta otras inversiones de suma importancia. Luis, pero mira, la parte central es que ya el país ha sido transformado. Y esos capitales provenientes del extranjero, inclusive estamos hablando de intereses panameños, colombianos, españoles, bueno, que ya tienen una tradición, pero no, el peso de Brasil aquí es sumamente importante. Oiga, o sea, no se puede entender todos los grandes proyectos de inversión en obras públicas si no es en vinculación con estas grandes transnacionales brasileñas. Y esos son los procesos que sencillamente hay que monitorear para vislumbrar qué políticas nacionales nosotros podemos impulsar y desarrollar para garantizar no solamente los intereses de esos propios empresarios, sino también en elevar el nivel y calidad de vida de la mayoría de los dominicanos. Eso me parece fundamental y creo que este programa ha servido en cierta medida para airear todas estas consideraciones, pero mientras estemos debatiendo que si fulano, sutano, que si el candidato, mira, aquí ni siquiera, y es bueno que se sepa, el PRD ni el PLD no ponen un presidente en este país. Aquí los presidentes los ponen estos grandes grupos económicos y financieros. Son los que implantan aquí los mandatarios de este país, no la Constitución de la República. Eso es así. Luis, con relación a la ganancia de capitales que va a recibir el gobierno por la venta de la cervecería, ¿ese dinero a dónde va? ¿Cómo se va a administrar y quién lo va a supervisar? No, ese dinero sencillamente pasa, ¿verdad? Pues eso es alrededor de 8.500 millones de pesos el presupuesto nacional. O sea que no se ha creado ningún fondo, precisamente eso es lo que estamos señalando. Aquí se producen este tipo de operaciones y como hay un gasto excesivo muchas veces en gastos superfluos, en gastos que no contribuyen en modo alguno a la mejoría de nuestra infraestructura productiva, así como a elevar el nivel de educación y salud, pues sencillamente lo que tenemos es un barril sin fondo. O sea, que existe la posibilidad de que se use en la campaña. No, ya oye bien, esos 8.500 millones de pesos, con el monto del déficit que nosotros tenemos, digamos, que le estamos registrando mensualmente, todavía falta mucho más dinero. O sea, y no vamos a cerrar la brecha. Nosotros tenemos un problema tan grave, y es bueno que lo sepan los candidatos, Danilo Medina, Hipólito Mejía, con el nivel de brecha fiscal, de déficit fiscal que hay en República Dominicana, no van a cumplir con el 2% de incremento del gasto en educación para elevarlo a 4%. ¿Por qué? Porque sencillamente se han comprometido a cerrar la brecha fiscal a través de la política la política monetaria de meta inflación. Es decir, que aquí se están hablando cosas que no se corresponden con la por el olfato, porque tú no tienes documento, o por el comportamiento de los dos. Esos grupos que tú dices que han elegido los candidatos, ¿tú consideras que tienen un candidato preferido? ¿O los dos están adiestrados? Eso hay una preferencia indudable, por eso que estamos teniendo no solamente una confrontación mediática a través de las encuestas, sino también este cierre que hay, porque tenemos una fractura de parte de los grupos. ¿Y todos los grupos coinciden en un candidato? Cada uno tiene están divididos. Están divididos. Inclusive, creo que el poder, por ejemplo, que tiene Danilo, ¿verdad? O sea, con todo un aparato que de una u otra manera le puede favorecer en las elecciones, pues de una forma u otra puede ser contrarrestado por la intervención de poderes, digamos, transnacionales que ven un peligro que una fracción de un partido se haya convertido en uno de los principales grupos dentro de la oligarquía dominicana. Eso es un acontecimiento histórico, solamente lo había logrado Trujillo, fracturar la oligarquía dominicana. Y podemos hacer la historia. ¿Y tú dices que el grupo económico del gobierno fracturó la oligarquía? Sí, está claro. O sea, es un nuevo grupo que hay que contar con ellos. Y además aquí, y no quiero que se escandalice la opinión pública porque yo hablo claro y preciso, sí. Aquí nosotros tenemos que ir
a una discusión un tanto más, digamos, ponderada con los grupos vinculados al narcotráfico. Y que quede claro, sí, que no estoy con ellos, pero es tal el poder que tiene en República Dominicana que nosotros seguir metiendo, como se dice, que inclusive está falso, metiendo la cabeza como la avestruz en la arena, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Aquí hay que desmontar todo un sistema vinculado al narcotráfico, que tiene que ver con el comercio, tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con los bancos, tiene que ver con inclusive con cerca de 200,000 jóvenes que están siendo empleados por el narcotráfico en República Dominicana. Y dando por descontado que los estados financieros de participación dicen el origen de su sustentación, y un grupo económico que además le proporciona los medios de comunicación, y un grupo mediático que es el mismo, es decir, Corripio, que tiene un monopolio de medios, Dinero, que es el segundo más rico de aquí, y el grupo de Estados Unidos. ¿Tú consideras que el que apoye él es que va a ganar? No, de ninguna manera. De hecho, el grupo Corripio, yo creo que por primera vez se hace un debate en estos términos en la televisión dominicana, ya llegó a final. ¿Por qué? Porque ¿qué depende de Corripio? Corripio ha dependido en gran medida su acumulación de capitales en los últimos años gracias a la sobrevaluación de la tasa de cambio. El grupo Corripio ha hecho una enorme fortuna a través de todas las facilidades que se le han dado para importar mercaderías. En el momento que aquí se le ponga coto a esta política de sobrevaluación cambiaria, se acabó el proceso acelerado y masivo del grupo Corripio en República Dominicana. Y tiene que saberlo el grupo Corripio. Y más aún, resulta escandaloso que los medios de comunicación de Corripio no permitan una discusión sobre la devaluación de la tasa de cambio en República Dominicana. Debiera de resultarte sintomático. No se trata de devaluar por devaluar, sino real y efectivamente ver cuáles son las implicaciones, ventajas, desventajas. Inclusive se puede llegar hasta una conclusión que no haya devaluación. Y por ejemplo, en el caso, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Y deuda que yo tengo que voy a tener que pagar a la tasa que tú propugnas. Oye, eso no es ningún problema. Aquí tú me lo vas a resolver. Aquí es un problema de valores de venta. Oye, aquí tenemos una reducción del monto crediticio en los 2 o 3 primeros meses del sector privado en cerca de 5,000 millones de pesos. Aquí se está restringiendo la masa monetaria, específicamente el crédito, que conlleva a la bancarrota. Todos los negocios, ustedes lo saben muy bien, funcionan a base de crédito. Entonces el problema no es que si está la tasa de cambio alta o baja, el problema es registrar unos ingresos de forma tal que pueda cubrir tus costos. Yo no lo veo macro, Luis, a mí ponme lo micro. No, pero pero espérate. Yo inclusive he sido profesor de microeconomía. Si yo debo 40 millones de pesos dominicanos, yo voy en coche porque voy a pagar pesos dominicanos devaluados, que se van a devaluar a la mitad. Ahora, si yo debo dólares, ¿cómo me voy a hacer? Resuélveme mi problema. Pero eso es lo que te estoy explicando. No, pero explícame lo micro. Bueno, pero que ahí está el sector bancario. Estamos hablando que en los 2 o 3 primeros meses, de manera escandalosa, aquí se ha encaramado las deudas en dólares, en más de 250 millones de dólares. Aquí no se quiere prestar en pesos y se quiere prestar en dólares, pero precisamente ese es el colapso en que nosotros vamos a profundizar. Porque se asustan cuando tú hablas. Yo no tengo ninguna influencia en el país. No, hombre, no. Dice, ¿cómo que llama el hombre ese que habla del 80 por 1? Aquí, cuando hablamos de una política de evaluación, significa también una política de reestructuración empresarial. Aquí, sencillamente, los medios de comunicación de masa, sus entradas son los anuncios, pero ¿en qué país podemos sencillamente impulsar este tipo de empresas cuando los negocios están cayendo en bancarrota? Cuando aquí sencillamente lo único ¿Tú no eres asesor de los grupos de Santiago, de Zona Franca? Yo no, nunca, al contrario. Yo, de capellán el primer dominicano que dijo que había que reestructurar cuando yo llego del extranjero, la Zona Franca fui yo. Y propuse, estamos hablando de los años 80,
que el 1%, ¿verdad?, de las ventas se dedicaran a la reestructuración de todas estas plantas industriales. Inmediatamente respondieron de manera escandalosa de que ellos no iban a impulsar esos programas. Al final de cuentas tenemos unas zonas francas que no son viables. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en un mundo donde la competitividad resulta fundamental. Nosotros no tenemos un empresariado dominicano capaz de competir ni en el mercado interno. ¿Y cómo se hace el Ecuador con una moneda tan dura? Bueno, esas son cuestiones que tendrían que ver con políticas. Acuérdate que en el caso de Ecuador es un país que depende en gran medida del petróleo. Nosotros no tenemos un panorama tan lúgubre como a veces... Peor todavía, porque tenemos que comprar petróleo. Aquí tenemos oro, que es más importante que petróleo. Aquí, si nosotros sencillamente impulsamos una política de renegociar los contratos con las empresas mineras y las próximas concesiones también tomen en cuenta esto, nosotros pues seríamos de los pocos países que no solamente pudiera superar esta crisis, que acuérdate, yo dije hace años, preparémonos para 15 o 20 años de crisis, sino más aún, aquí ni siquiera debatimos la posibilidad de crear una moneda que sencillamente sea oro. Nosotros, en vez de tener este peso cada día más devaluado, que no nos sirve ni siquiera para comprar una menta que antes valía un centavo. Está abolido el precio oro. No, pero eso no quiere decir que nosotros podemos como país crear una moneda que tú tienes una serie de confusión, tú mismo de contradicciones. ¿Por qué? Porque me está hablando de una moneda dura y me está hablando de que el peso no sirve para nada y quiere que sirva menos. Oye, el peso no es que se va a devaluar, el peso está devaluado. Y la muestra más palpable de que está devaluado es que tiene que restringir la masa monetaria, tiene que restringir los billetes. ¿Por qué? Porque a menos billetes, menos crédito, menos casa de dólares. Oye, es que está devaluado. O sea, no es que yo no quiera, yo lo que estoy sencillamente es como... ¿verdad? Pero vamos a hacer un poquito de política, de economía ficción. Porque tú eres un maestro y me enseñas muchísimas cosas. Luis, vamos a suponer que hay 3.000 millones que entran por turismo. Por zona franca ha bajado muchísimo y debe estar en 1.000 millones. Pregunta que yo te voy a hacer. ¿Con una devaluación va a aumentar la cantidad de turistas? Oye, en primer lugar, todos esos datos que se dan de los 4.200 millones de dólares en turismo, todo eso es pura ficción. ¿Y cuál es la realidad? Porque sencillamente en el negocio turístico tú pagas en dólares, pero tienes que restar el costo importado. Si tú tomas un avión, ¿verdad? Y yo le pago a una empresa... ¿El 100% del avión es importado? No, pero es que se registra... O sea, estamos hablando una comisioncita nada más. Bueno, posiblemente aquí de esos ingresos estamos hablando, vamos a poner un 40%. Sí. O sea, que el peso que tiene el sector turístico no es cierto. Claro, yo manipulo, ¿verdad? Seguro, y pone el charter, lo pone. ¿Qué es importante? Los 3.200 millones de dólares que entran por remesa, porque eso sí es neto. Eso es purito. Pero ¿qué política nosotros tenemos aquí? Sencillamente para potencializar esa remesa. Y eso está vinculado a los mismos grupos de poder. Aquí, por ejemplo, ¿quién está controlando las divisas en República Dominicana? El capellán. No. Aquí hay un grupo más importante que es Bonetti, que no se sabe. Y ahí también tú tienes el caso de Almentero. Porque es que estas son cosas que no se debaten. ¿Y por qué vía? Acuérdate que Quillana es un monstruo de las agencias. Ah. No te pierdas. Oye, aquí hay mucha gente perdida en este país, pero mucha gente. Entonces nosotros necesitamos esos grupos empresariales hasta exitosos. Oye bien, nosotros lo que tenemos que ver en qué medida estos grupos son insertados dentro de una política de desarrollo nacional que le conviene, déjame decirte también, a los propios americanos. Porque ese problema de las transferencias, ¿verdad?, unilaterales netas privadas que corresponden a las remesas familiares, ahí tenemos el problema del narcotráfico y esto necesita sencillamente sanearse en República Dominicana, pero no tenemos políticas, programas concretos para resolver. Entra como quiera por ahí, por la remesa. Eso está claro. Como quiera entra. Bueno, pero... Aunque sea a 10... Bueno, pero lo que estamos señalando son políticas para lograr sanear
todos estos negocios. Por ejemplo, el Banco de Reservas. El Banco de Reservas pudiera muy bien operar en Estados Unidos. ¿A qué se dedica el Banco de Reservas? Sencillamente está registrando unos balances que reflejan indudablemente una bancarrota de esta banca. No tiene ningún proyecto de desarrollo. Aquí no tenemos realmente un proyecto de parte de este sector empresarial. ¿No ve cómo se pusieron a gritar en el Congreso que se acaba de realizarse, la Asociación de Industrias de República Dominicana? ¿Qué debate hay ahí? No hay ningún debate, no hubo ningún debate. Las mismas proclamas y sugerencias, pero una propuesta seria de desarrollo industrial no la ha tenido nunca el sector industrial desde que trajeron a ese famoso inglés llamado Kaplinsky, que ni siquiera conversaba en castellano con los industriales dominicanos, que vino desde el extranjero a decir lo que había que hacer en República Dominicana sin tener la más mínima información valiosa y sin el más mínimo conocimiento valioso de lo que ha sido el proceso de desarrollo industrial en República Dominicana. Es un problema serio que tenemos. Dígame. Que un % muy alto de la hotelería dominicana es española. Porque se preparen, porque eso también, con lo que está ocurriendo en España, el problema del crédito, vamos a entrar en crisis. La otra cosa es... Bueno, estamos en crisis. Ustedes están analizando lo que está pasando en Costa Rica. Mira, en Costa Rica ya tenemos las informaciones, lo que pasa es que son tantos los datos. Costa Rica es un proceso bien interesante, donde nosotros pudiéramos tomar en cuenta. Su superávit está comercial con Estados Unidos de más de $1.000 millones, mientras la República Dominicana tiene un déficit de más de $3.000 millones. ¿Qué diferencia hay? Yo no sé qué está pasando, Luis, pero se está ampliando el déficit en Costa Rica. Y la chinchilla está al grito, cortando todos los gastos. Que devalúe. Bueno, pero... que devalúe. No, porque es que si ve otra vez la devaluación como solamente una política y no como un paquete. Cuando se resuelve todo, cuando se complica todo, tú devalúas y se resuelve. Yo sigo diciendo, porque tengo que irle, porque el que calla otorga, que una devaluación es el inicio de que todo se termine de embromar. Pero hay personas que ven... En medicina se llaman los tratamientos de shock. Los tratamientos agresivos. La devaluación es un acto desesperado para poder resolver en una forma agresiva un paciente en coma. Pero yo quiero, lo de esa estabilidad cambiaria, si es muy alto. Vuelvo a reiterar, pero esta es una discusión indudablemente que llevaría más tiempo. Hay que tener las informaciones sobre la mesa, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, también algunos grupos que se pueden beneficiar, por ejemplo, y esto lo digo claramente, aquí se produce una devaluación. ¿Quiénes van a salir beneficiados? Los que producen divisas. No, los que están ocupando los puestos en la Junta Monetaria del Banco Central, que cuentan con información privilegiada. Salen al teléfono, pero compra, ya pasamos vende. por esa experiencia. No, pero eso es ilegal en otros países. Grupos de tanto peso en la vida pública, económica y financiera no pueden estar al frente del Banco Central, pero aquí no se discute. Ya pasamos por esa experiencia, Luis. Ni lo de izquierda, ni el PRD, ni el PLD tocan el tema de la Junta Monetaria. Al contrario, le dicen, vamos a independizar a estos grupos. Y quieren más independencia de la que tienen. Y no está calculando el fracaso que hubo en Estados Unidos y en Europa en torno a esta gestión, digamos, autónoma, entre comillas, pero ese no es el punto. El punto clave es, volviendo al principio, mira, nosotros no podemos, o sea, es que llegamos a final, no puede registrar un déficit de $9.000 millones en intercambio de bienes. 9.000 millones. ¿Sabes lo que son 9.000 millones de dólares? Oye, esto no tiene pares. ¿Y a qué obedece eso? No solo, oye bien, a que tenemos una tasa de cambio sobrevaluada, sino también a que no tenemos una política energética, no tenemos una política digamos, de financiamiento de los sectores empresariales, no tenemos una política de reestructuración industrial y agraria. O sea, un problema más complejo. Si lo redujéramos a lo que es estrictamente el canje de moneda,
yo estaría hasta de acuerdo contigo, pero de eso no se trata. Pero en el caso, Luis, de que yo sé que la devaluación tiene un efecto diferente en diferentes lugares. Por ejemplo, yo te quiero plantear esto. Eso es como cuando vienen los médicos, que tú en vez de preguntarle lo que quiere el público, tú le preguntas lo que la enfermedad tuya. Pregunta que yo te quiero hacer. En el caso de una devaluación, ¿se puede legislar que se diga, si Luis tiene 40,000 pesos en el banco ahorrado de muchos años, que hoy representan $1,000 y va al mercado cambiario, con una devaluación tú seguirás teniendo $1,000? No, se no puede lo legislar no. que solamente beneficie las exportaciones. O si yo debo, óyeme bien, o si yo le debo a un prestamista $1,000,000 de dólares, yo no tenga que buscar 80 millones de pesos para pagarle. Esos son los dos puntos que me mortifican. Bueno, pero ese es el problema que estamos cada día aupando y convirtiendo en un verdadero monstruo. Aquí hay gente que se está endeudando en dólares. Acabo de dar la información. Con un país que está en bancarrota. Entonces, cuando aparezca la crisis bancaria, ¿qué van a decir los bancos? A que venga el Estado y nos suministre, ¿verdad?, los fondos para poder nosotros mantener los famosos ahorros, depósitos de ahorro de nuestros clientes. Oye, pero usted está aplicando política que es sencillamente la de minar todo el sistema financiero y bancario. No podemos continuar con esta política porque un trabajador en Estados Unidos, cuando envía en dólares, se le está imponiendo un gravamen. La diferencia de tasa de cambio, que es la que sería, digamos, la de mercado, y esta tasa de cambio sobrevaluada, suponiendo que esté a 45 por 1, ¿verdad? La que habría que reconocer. Si me entrega 39 pesos, por cada dólar que envía un dominicano del extranjero, el Estado dominicano está cobrando 6 pesos. ¿Para qué? Para sencillamente transferirle ese dólar, en términos de 39 pesos, al generador de energía eléctrica, pero el generador de energía eléctrica es un empresario incompetente, es un empresario con bajo nivel de productividad, un empresario que subsiste, oye bien, gracias a un subsidio que no se puede mantener. Pero Zona Franca quiere subsidio, inclusive no quieren pagar ni los préstamos que le han hecho. Bueno, pero eso es lo que estamos señalando. No podemos. Yo veo que ellos me dicen a mí, lleva a Luis Vargas, llévalo. Y lo dicen la gente que tú y yo atacamos. Entonces yo no entiendo en qué hay que coincidir. Hasta ahora nunca he tenido ningún tipo de comunicación con... No lo sé, pero tenemos intereses comunes, parece. Al contrario. Sencillamente le abre las puertas en su... Tú le dices ineficiente, pero le devalúa la moneda. ¿Y qué le importa a ellos que le digan ineficiente? Pero continuando con el razonamiento, no podemos seguir con este tipo de política porque el Estado dominicano sencillamente lo que está es para cubrir el déficit en las cuentas externas nuestras. ¿Quién es que lo cubre? En definitiva, el Estado, quien tiene que buscar, primero registra un déficit en pesos dominicanos, pero se endeuda en dólares. ¿Para qué? Para traspasarle este monto de dólares a todo ese, digamos, conjunto de sectores empresariales que han puesto nuestra balanza con signo negativo. Entonces, si nosotros ponemos esto sobre el tapete y vemos las cosas objetivamente, ya es que no es que yo quiera, es que ya esto llegó a final. Ya, o sea, no es solamente la administración gubernamental. Se acabó ya, se acabó. Si nosotros no reorientamos nuestra economía con empresas que produzcan, no solamente para el mercado interno, capaz de sustituir todas esas porquerías que nos venden los chinos aquí en República Dominicana, nosotros no vamos a ninguna parte. Pero no solamente para sustituir todas estas mercaderías basura que producen los chinos y otros países del Asia, sino también para producir mercaderías y bienes que podamos exportar. Pero también nosotros tenemos que pensar en cómo reestructurar nuestro sistema tributario, nuestro sistema fiscal. Nosotros sencillamente no podemos seguir engordando
estas ganancias de una serie de empresarios en República Dominicana para que posteriormente sencillamente trasladen estos fondos y los coloquen en diferentes cuentas, en diferentes, digamos, instrumentos financieros en el extranjero. No, nosotros hemos llegado a final. Esa misma cuestión que se habla de inversión extranjera directa, todo eso es cuento de camino. Oye, este país no puede continuar sencillamente por cada dólar que viene del extranjero a invertirse en una empresa aquí, le tenemos que entregar $1 en calidad de beneficio. Eso es un escándalo, oye bien. En el año pasado hubo una inversión de cerca de 2.300 millones de dólares y hubo que entregar utilidades por más de 2.200 millones de dólares. ¿Y qué significa esto? Que en definitiva nosotros tenemos que entregarle por concepto de beneficio $1 por encima del dólar que efectivamente ellos han invertido, porque el Banco Central desinforma a República Dominicana, a todos los dominicanos, cuando no nos dice que ese dólar que registra como inversión, una parte es sencillamente en pesos, no hay tal dólar. Si yo instalo una empresa en República Dominicana como extranjero y vendo en pesos, y después yo registro que de ese peso hice una inversión, digamos, de un 10%, el Banco Central me registra ese 10% como si fuera en dólares, pero yo no estoy haciendo ninguna inversión en dólares. ¿Correcto? Son, digamos, si es de 1 millón, son 100.000 pesos, en pesos, no en dólares. ¿Cómo aparece en la contabilidad? Como si fuera el equivalente de esos 100.000 pesos en dólares. En definitiva, ¿cuál es la idea? Que nosotros en República Dominicana tendemos a gratificar las utilidades por encima de la inversión que realmente ha hecho la empresa. Y si tú tienes ese cuadro, sencillamente nosotros estamos impulsando un proceso de devaluación. ¿Por qué? Porque hay que comprar esos dólares. ¿Y quién lo va a comprar? ¿Verdad? Esos propios empresarios. ¿Pero dónde están esos dólares? El Estado endeudándose cada vez más. Aquí cerca del 50% de los ingresos tributarios tienen que dedicarse al servicio de deuda externa, al servicio de deuda externa e interna. No podemos, ya terminamos. Y que lo sepa el sector empresarial, que lo sepa el sector sindical, que lo sepan los sectores populares. Si esto no se transforma, nosotros seguiremos trillando el camino de un país de narcotraficantes. ¿Y cuál es la transformación para salir del hoyo? Porque ya tocamos fondo. No, nosotros podemos estar en el fondo y cada vez calando más hacia el fondo y haciendo el hoyo más grande. Hacer el hoyo más grande. Y no podemos hacer una reevaluación, declarar el dólar y así dolarizamos y se acabó el problema. Todo lo contrario. Ahí tenemos el fracaso, por ejemplo, de Ecuador y de El Salvador y de Panamá. Donde, óyeme, tú sabes una cosa, que el principal productor de guandules del mundo, ¿sabe quién es? Ecuador, y no comen guandules los ecuatorianos. Está bien, pero yo no. En el caso de porque Ecuador, producen divisas. Podemos discutir, porque hay muchos mitos alrededor de Ecuador, alrededor de Venezuela, alrededor de los países centroamericanos, de lo mismo que le ha llevado. Son diferentes casos. Ahora bien, para el caso nuestro, que es lo que me interesa, y poniendo como referencia, si adopta el dólar, nosotros perderíamos digamos, uno de nuestros principales instrumentos para hacer políticas públicas, impulsar nuestro sector empresarial, o dar empleo a los trabajadores. ¿Por qué nosotros tenemos que sencillamente entregar, además de eso, cosa que no ha sido discutida? Si tienes dólares, ¿cuánto se ha devaluado el dólar? El dólar, si tomamos como referencia la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos, que es 1913, oye, esa moneda se ha devaluado en cerca de un 95%. Nosotros estamos arrastrando la devaluación del dólar con nuestras reservas internacionales en el Banco Central. Eso no se ha discutido en República Dominicana. Si tú adoptas el dólar y ese dólar cada vez tiene menos capacidad de compra, ese dólar no te resulta provechoso, porque sencillamente no tiene ese poder de compra. El problema es que ya no puedo adoptar el euro tampoco. No, el euro ya es un fracaso. Si se profundiza tenemos el que hacer déficit peso oro, que tú norteamericano, dices. Luis, Bueno, bien. si se profundiza el déficit norteamericano, tu dólar también se devalúa. Entonces, ¿para qué tener dólares si tú estás delante de una moneda que se bueno, está yo no sé, depreciando? el milagro es Panamá y No, ahí no hay ningún milagro. Oye bien, en el caso de Panamá, ellos cuentan con
un sector financiero que se dedica a especular en los mercados internacionales y al mismo tiempo tienen el bendito canal que le arroja miles y miles y miles de millones de dólares. ¿Y Ecuador? Bien, señor. Ecuador tiene el petróleo. Pero no suficiente. Luis Vargas, gracias, nos vemos el jueves que viene. Está bien.